La presencia de mi sobrina en mi casa está poniendo en riesgo la vida de mis hijos. Empezamos a recibir amenazas y le entraron a tiros contra mi casa. No le rompieron pasó cristales nada de a la nadie. Tú vas a que no pasaron nada, tú no ves lo que pasó. Se baja un hombre que no sé quién es, se acerca a mi ventana y me dice, sabemos que la niña está en la casa. Van tras la niña, doctora. ¿De quién tú te estás escondiendo? Él está diagnosticado con una enfermedad de nacimiento. Es una especie de retraso mental. El problema aquí es que ella se acuesta con él. Doctora, por favor. Yo no sé qué le ve de malo. O sea, me parece asqueroso que estén así. Son hermanos, eso es incesto. Estás teniendo una relación incestuosa con tu hermano. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor romano Quintiliano dijo, con frecuencia los mismos peligros sirven para salvarnos la vida. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, a veces el peligro es realmente una advertencia a cosas y hay que andar pendiente de ellos. Vamos a ver cómo esto se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Lo hago por mis hijos, por mi esposa, por mi mamá. Por eso estoy aquí. A donde vaya ella, voy yo. Y lo que le pase a ella, primero me va a pasar a mí. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Gustavo, tú eres el demandante del caso. ¿Quién es Sandra? ¿Qué relación tienes con ella? Sandra es mi madre. Es su mamá. Ok. Explícame por qué estás demandando a tu mamá y qué le exiges para resolver este caso. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, es con mucho dolor, con mucho pesar, que estoy demandando a mi mamá y le estoy exigiendo que retire inmediatamente de la casa a mi sobrina de 2 años. Si te doliera tanto, no estuvieras aquí. Eso no lo hubiese dicho. Por favor. De 2 años. Mi sobrina, la presencia de mi sobrina en mi casa está poniendo en riesgo la vida de mis hijos. Yo tengo 2 hijos, uno de 4 y uno de 2. Y quiero que la niña se vaya de la casa, pero tiene que ser ya, doctora. Inmediatamente, tiene que ser hoy. ¿Pero cuál es la urgencia? O sea, ¿cuál es la urgencia aquí? Yo lo estoy haciendo porque temo por la seguridad, por la vida de mis hijos, de mi esposa, la de mi mamá y la mía propia. Porque tu mamá vive contigo. Mi mamá vive conmigo. Y ahora tu sobrinita está viviendo con nosotros. Ok, explícame los hechos que llevan a que a una criaturita de 2 años represente un peligro en un hogar. Doctora, le explico. Hace 1 mes y medio, exactamente, el esposo de mi hermana, el padre de la niña, fue acribillado. A plena luz del día en su auto lo balearon y lo mataron. Doctora, en ese vehículo iba mi sobrina. ¿La niña estaba en ese La niña estaba en ese vehículo. Ella está viva de milagro. Pero a ella no le pasó nada y tú lo sabes que No ella le no le pasó pasó nada, nada. gracias a Dios que no le pasó nada. Pero no le pasó nada. Doña Sandra, espérese un momentito, porque yo necesito entender lo que él me está diciendo. ¿Por qué lo mataron? No sé, doctora. El tipo no tenía buena fama. Seguramente algún ajuste de cuentas. Usted sabe cómo son las cosas en la calle, doctora. Yo en la vida de mi hermana y de él, yo no interfería mucho. Yo los mantenía alejados. Pero, doctora, una semana después que ocurrió el asesinato de mi cuñado, empezamos a vivir momentos muy tensos en la casa porque empezamos a recibir amenazas, llamadas telefónicas al teléfono de mi casa, con todo tipo de insultos, palabras soeces, amenazas, que nos han puesto los nervios de punta, doctora. No hay descanso, no hay tranquilidad en mi casa. Yo le traje a la producción un audio para que usted tenga idea de lo que estoy hablando. El audio, ok, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, señor director. Odia hija de la gran p***,
aparece que te estamos buscando, loca. Tú sabes que te estamos llamando y mandándote mensajes hace rato, porque tú no contestas el teléfono. Aparecen, porque si no aparece te la estás buscando y te vamos a buscar, y eso es lo que no queremos, buscar que aparecen, porque tú sabes lo que te va a pasar, te vamos a bajar el dedo, mamá, que aparece. No estamos de chiste contigo, no te vamos a decir más nada. Ahora bien, eso está dirigido a una persona específica y es una mujer. Y es a mi hermana, doctora. Luego de la muerte de mi cuñado... Eso pudo haber sido cualquier vecino haciendo una maldad. No, cualquier tú sabes que vecino, tú sabes muy bien. No, pero no, eso suena como una amenaza seria. Luego, o sea, como que le están haciendo una advertencia que aparezca, ella se está escondiendo. Sí, ella, luego de la muerte de mi cuñado, ella un día le presta su carro a una amiga para que hiciera una diligencia. Y a esta muchacha que iba manejando su carro, al parecer la confundieron con ella y le tirotearon el carro a la muchacha. La muchacha afortunadamente salió ilesa, no resultó herida. Ese carro está en mi casa, ese carro está guardado en mi casa. Esta es tu casa, ¿no? Sí, porque no tan solo eso, doctora. A raíz de que recibió ya esa amenaza con su vehículo, mi hermana no sé dónde está. Yo no tengo ningún contacto con mi hermana. Ahí está el carro. En la casa, aparte de las... Sí, ahí, nunca lo tuviste, aunque que ella estuviera en peligro, nunca tuviste contacto con ella tampoco. Doctora, a la casa la tirotearon. También. En la noche estábamos tranquilos en la casa. Mis hijos están conmigo en mi casa. Y le entraron a tiros contra mi casa. No le rompieron pasó cristales nada de a la... nadie. Tú vas a que no pasaron nada. Tú no ves lo que pasó. Ok, pero espérate una cosa. Aquí las personas asumen o están asumiendo de que tu hermana se está escondiendo en tu casa. No tan solo eso, doctora. Un día voy saliendo de mi trabajo. 2 vehículos me interceptan, me bloquean. Se baja un hombre que no sé quién es. Se acerca a mi ventana y me dice, sabemos que la niña está en la casa. Es cuestión de tiempo. Sin mediar más, se fueron, se retiraron. Doctora, en ese momento yo comprendí. Yo en un inicio pensaba que era únicamente dirigido a mi hermana, pero ya veo que no. Ellos van tras la niña, doctora. La nena no tiene nada que ver. Estoy cansada de decirte Es tras que la niña, doctora. La nena no tiene nada Por eso, que ver. Siempre están metiendo a la nena. Siempre están metiendo a la nena. Yo no puedo ir, o sea, yo tengo temor de ir a mi trabajo. Yo no puedo sacar a mis hijos al parque porque tengo miedo. Mis hijos no duermen, mi esposa vive intranquila, doctora. Y esto es un problema que solamente lo ha causado mi hermana. O sea, yo lo único que quiero es que mi mamá le entregue la niña a mi hermana para que ella se haga responsable. Que sería ponerle una sentencia de muerte de seguro a la niña de 2 años. Y eso no lo entiendo. Sí, doctora, pero mis hijos... Ok, un momentito, déjame hacer un corto receso, es necesario. Cuando regresemos, yo quiero que me digas algo de tu hermana. ¿Quién es ella? ¿Qué hace? ¿A qué? Ok, regresamos después de este corto receso. ¿Cómo se va a acabar esta situación? Si matan a la niña, ¿tú sientes que tú estás en peligro? Hay algo en mis entrañas que me preocupa con este caso. ¡Caso cerrado! Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.